Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Tantas enseñanzas podríamos sacar de este texto. Me encanta este texto. Fíjense cómo nos da una instrucción de lo que, por ejemplo, hacía la iglesia primitiva. Fíjense, y dice así, y presten atención, hermanos. Presten atención a la secuencia de este texto. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primer punto, los que recibieron su palabra fueron entonces bautizados y se añadieron a una iglesia visible. Ese día como 3,000 personas estaban ahí. ¿No es cierto? Eran palpables, eran tangibles, ¿no es cierto? Pero sí, fíjense cómo sigue. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Pero en qué más perseveraban? En la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermoso este texto. No sé qué les parece. Pero describe una vez más las acciones. A veces muchos hemos pensado en la iglesia primitiva, eso que tantas veces escuchamos nombrar. Bueno, este texto es muy claro en cuanto a las acciones que ellos realizaban, compartían. ¿Pero qué compartían? Bueno, compartían doctrina, perseveraban en ella, compartían comunión entre los hermanos y también en el partimiento del pan. Es decir, que se juntaban a comer. Me encanta este texto. Me encanta este texto. Se juntaban a comer y oraban. No solo me gusta, hermano, porque nos juntamos a comer, ¿no es cierto? Pero creo que es un buen punto para poder decir, juntémonos a comer, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero después 1 Corintios 12:27 nos va a ir sumando más datos y va a decir vosotros, 1 Corintios 12:27, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, ser miembro es comprometerse voluntariamente a una iglesia local bajo el señorío de Cristo para vivir, crecer y servir en una comunidad como esta. ¡Qué lindo! Pero vamos a analizar la palabra miembros. Miembro significa ser parte del cuerpo. Pablo usa la imagen de un cuerpo humano para hablar de la iglesia. Y así como el cuerpo tiene ojos, tiene manos, tiene pies, ¿no es cierto? La iglesia tiene diferentes personas con diferentes dones, funciones y roles. Entonces, cada creyente, cada uno de nosotros, como decía Víctor en la primera clase, somos rocas vivas. Rocas vivas que edificamos la iglesia del Señor. Rocas vivas. La iglesia tiene diferentes personas con diferentes dones, con diferentes funciones, dijimos, y cada creyente es una parte del cuerpo de Cristo. Pero fíjense esto que dice acá en Corintios, dice cada uno en particular. Esa frase enfatiza algo muy importante, que es la individualidad de cada persona. Cada persona cuenta, pero también tiene una responsabilidad personal. No somos una masa, y ahora vamos a hablar de eso. No somos una masa, sino que somos individuos y cada uno tiene una función única. Y sé lo que estás pensando. Espera lo que sigue. Cada uno tiene una función específica y cada uno de nosotros cumple un rol específico dentro de la congregación, que es dado nada más y nada menos que por Dios mismo. No somos creyentes genéricos, sos una persona específica dentro del cuerpo. Tenés nombre, te llamas Miriam, te llamas Hilda y formás parte de Iglesia Bíblica Casa de Dios.
Ahora, en el sentido completo, ahí decíamos, cada uno en particular, dice ese texto, pero en el sentido completo, cuando nos juntamos, todos formamos un solo cuerpo, pero que está formado por personas individuales, cada uno con su función. Pero pensemos una cosa, hermanos, un pie solo no es el cuerpo, una mano sola no es el cuerpo, ¿no es cierto? O sea, cualquier miembro de tu cuerpo solo no es tu cuerpo. Fíjense qué impresionante el ejemplo que nos da Dios a través del apóstol Pablo y usar el cuerpo humano para que podamos entender el concepto de cuerpo que es el concepto de la iglesia. Esto tiene aplicaciones prácticas muy fuertes. ¿Por qué? Porque nadie es inútil en la iglesia. Nadie, absolutamente nadie. Nadie puede decir, yo no soy importante en la congregación. Sí sos importante, sí sos útil, y por lo tanto tampoco, como somos interdependientes los unos de los otros, tampoco podemos decir, yo no necesito de la congregación. Yo puedo vivir una vida cristiana solo en mi casa, aislado. Bueno, otra vez, ese no es el diseño de Dios. Dios quiere que nos congreguemos y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante? Y una muy simple que vemos que hablando con mi esposa es porque decimos, ¿a dónde vamos a practicar? ¿A dónde vamos a practicar? ¿Cómo vas a practicar tu carácter? ¿Cómo vas a practicar el amor a otras personas? ¿Cómo vas a practicar el amor a tus hermanos? La paciencia. Y ahora vamos a hablar de muchas cosas más. Y van a entender que la vida aislada no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Ahora, antes de empezar a hablar de la responsabilidad de los miembros, quiero darle conceptos así muy fáciles para que simplemente manejemos algo y para que entendamos algo más, que ya lo hablamos en algunas clases, porque la Biblia nos habla, no en estos términos, pero de una iglesia invisible y de una iglesia visible. Muy fácil para que te acuerdes. La iglesia invisible es el conjunto de verdaderos creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares que solo Dios conoce perfectamente. ¿Sí? Y es invisible porque nosotros no la vemos, ¿no es cierto? No sabemos. Inclusive podríamos ver parte de esa iglesia invisible acá, cuando vemos personas que no sabemos que son cristianos y son hermanos en la fe, ¿no es cierto? Hasta que después se hace visible. La iglesia visible es la iglesia local, concreta, donde nos reunimos, donde nos conocemos y donde caminamos juntos. Bien sencillo para que podamos entender. Segunda de Timoteo 2:19 dice que Dios conoce a los que son suyos. La iglesia invisible es aquella que Dios sabe que son de Él. Bueno, y empezamos con las responsabilidades. Tenemos que hablar de esto y vas a ver qué lindo, porque por ahí uno piensa, uy, ahora van a venir la parte que es una carga, pero fíjense lo que es esto. Porque debemos decirlo en estos términos, de que la membresía bíblica no es solamente un privilegio, sino que es un compromiso espiritual serio, algo de eso hablamos. Y la Escritura nos muestra claramente cómo debe vivir aquel que forma parte del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver algunas cuestiones. Por ejemplo, el vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, ahora sí te los voy a leer porque quiero ir rápido porque si no vamos a estar 2 horas. Y la idea es terminar a más tardar a las 9. Así que voy a leerte yo. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
La vida cristiana, hermanos, es una vida apartada para Dios. Cuando vos sos un verdadero creyente, y lo dijimos un montón de veces, pero vamos a repetirlo, ya no tenemos una vida no consagrada al Señor, una parte de nuestra vida no consagrada al Señor. Toda nuestra vida es consagrada al Señor. Todas tus actividades son consagradas para el Señor. Todas tus actividades son santas. Todo lo que vos hagas en tu vida es santo, porque vos sos santo. ¿Sí? Ahora, eso no significa perfección sin pecado, significa que el creyente lucha con sus pecados, que son parte de nuestras charlas frecuentes con cada uno de ustedes. ¿Y cómo estás? Y bueno, y luchando con mi carácter, luchando con algunas áreas de mi vida que estoy poniendo a los pies del Señor, porque quiero cambiar, pero sé que no es por mí mismo, ¿sí? Y también la vida cristiana es un crecimiento progresivo y en obediencia. Esto nos debe llevar a evaluar nuestros hábitos, nuestros pensamientos y las decisiones que nosotros tomamos todos los días y preguntarnos, ¿esto que voy a hacer refleja el carácter de Cristo? ¿Refleja el carácter de Dios? Porque Él me pide que yo sea santo como Él es santo. Otro aspecto de la vida del cuerpo es amar a los hermanos. Este punto es importante. Ahora vamos a llevar a la práctica lo de la iglesia visible, porque fíjense que acá es inaplicable lo de la iglesia invisible. No podemos amar a quienes no conocemos, ¿no es cierto? Yo no puedo amar de manera concreta a quien sé que es cristiano, y oramos por esos hermanos que están siendo perseguidos, pero ¿no es cierto? No hay un amor concreto en alguien que no conozco, a la distancia. Sí podemos tener un amor por todos los creyentes, y algo que decimos siempre cuando nos encontramos con un creyente, surge ese amor a primera vista, amor entre hermanos, a primera vista. Y parece que nos conociéramos desde siempre. Eso pasa porque somos parte del cuerpo, ¿sí? Pero el mandamiento bíblico del amor cristiano no es teórico, es algo práctico, es algo que tenemos que practicarlo. Por eso este llamado de amar a los hermanos no se puede vivir plenamente fuera de la iglesia local. Este es el ámbito donde se debe desarrollar esa faceta del cristiano, que es amar a los hermanos. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál era el mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Entonces el amor, hermano, no es opcional. El amor hacia nuestros hermanos es la marca distintiva de un verdadero creyente. Cristo no dijo, los conocerán por sus conocimientos. Y es muy bueno tener conocimiento de la Biblia, y gloria a Dios para aquellos que queremos crecer en el conocimiento de Cristo. Es más, desde el púlpito y desde el liderazgo siempre los impulsamos a que tengan cada vez más conocimiento, pero Él dijo, los van a conocer porque se van a amar los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. También, que os améis como yo os he amado. Y ahí está lo que dice el pastor, la forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, o a la vida en comunidad. En perdonar a los que nos ofenden. En servir sin esperar nada a cambio. Y en involucrarnos en la vida de la iglesia. Pero otro aspecto es perseverar en la enseñanza. Fíjense ese texto que leímos hoy al comienzo, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Un miembro fiel no vive de emociones, sino de la verdad. Y perseverar implica constancia, implica disciplina, implica tener hambre por la palabra,
¿Sí? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin adulterar. Ahora, parte de esa disciplina es venir a los estudios bíblicos, venir al culto. ¿No es cierto? Parte de esa perseverancia y parte del crecimiento y parte del dejarnos, ahora vamos a ver, pero parte del discipulado y parte del dejarnos discipular y del dejarnos corregir es escuchar atentamente la palabra de Dios. Cuando se predica, y aunque no seamos los mejores predicadores, que de hecho no lo somos, hermanos, hoy vamos a ver también que Dios llamó a los pastores y nos puso acá. Y no quiero decir que damos nuestro mejor esfuerzo, pero nos esforzamos un poco. Entonces debemos priorizar la predicación y la enseñanza bíblica. Eso tiene que estar en cada uno de nosotros. Amar la predicación fiel a la palabra y valorar eso. Y por ahí sí el pastor, bueno, le falta y vamos mejorando, tratando de mejorar. Vamos aprendiendo también muchas cosas con ustedes. No lo sabemos todo, pero tratamos de ser bíblicos, tratamos de serle fiel al Señor. Y eso es algo que se debe valorar en la congregación. Pero también ustedes deben tener tiempos personales con la palabra. Eso es amar la palabra. Y ya lo he dicho un montón de veces. Hermanos, tenemos tiempos gordos espiritualmente y tiempos muy flacos. Es normal. Lo que no es normal es quedarse satisfecho con eso. Cuando estamos pasando por hambruna espiritual, tenemos que hablarle al Señor y decirle: Señor, me está pasando esto, me está pasando esto. Y obviamente tomar los recaudos, hablar con el pastor, hablar con los líderes, hablar con Víctor. Ver cómo podemos no dejar ahí nomás, me está pasando esto, tengo que... Primero lo expones ante el Señor. Pero también otro aspecto es servir con los dones. Fíjense cómo dice Primera de Pedro 4:10, es muy claro, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Todo creyente ha recibido dones. ¿Y saben qué? No es para ustedes mismos, sino para la edificación del cuerpo. Entonces, debemos identificar, eso es algo que desde el liderazgo nosotros tenemos que identificar los dones espirituales. Buscar, cada uno de ustedes deben buscar la oportunidad del servicio, porque ahí es donde se ve. ¿Cómo se ven los dones? Pastor, ¿y cómo yo sé el don que tengo? ¿Cómo yo sé en qué área puedo fluir mejor? Bueno, porque empezás a servir. Porque tenés esa ansia. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿A dónde me gusta? Le llevo y le traigo a los hermanos. Me gusta servir. Me gusta evangelizar. Y uno va descubriendo los dones. Pero si no ponemos en práctica, hay que ir probando, ¿no es cierto? Poniendo en práctica. Porque si entendemos que cada uno de nosotros tenemos dones y no lo ponemos al servicio, eso es desobediencia. Cada uno de nosotros debe servir en la iglesia. Y alguno dirá: pero hay ministerios para... No, hay cuestiones que no tienen que ver con un ministerio. ¿Sí? El don de servicio, por ejemplo, es de servir a los otros. Y yo creo que aparte ese don de servir, todo cristiano debería tener. No sé si como un don de oficio, pero sí todos deberíamos servir a todos, ¿no es cierto? Porque eso hizo nuestro gran maestro. Después vamos a hablar de eso también, pero déjenme avanzar. Debemos también someternos a la autoridad espiritual. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La sujeción bíblica no es ciega ni abusiva, sino es una respuesta confiada al liderazgo que puso Dios
Esto es importante. Al liderazgo que recibió un llamado de Dios, por lo tanto lo puso Dios, y que cuida el alma, como dice la Biblia, que vela por el alma de cada uno de ustedes. Por eso debemos, ¿cómo aplicamos esto de someternos a la autoridad espiritual? Ahora vamos a hablar bastante de esto, pero recibimos la corrección con humildad. Oramos por los líderes y evitamos actitudes rebeldes o que puedan generar división. Pero para esto expliquemos o hablemos un poco de qué es la autoridad pastoral. Y lo primero que tenemos que entender es que es delegada por Cristo. Ningún pastor debiera autoproclamarse pastor. ¿No es cierto? Ningún líder, sino que son un regalo de Cristo para la iglesia. Eso dice en la carta a los Efesios, ¿no es cierto? Que son regalos que Dios dio a la iglesia, los dones. Por lo tanto, cada pastor debe saber que esa autoridad es prestada. El pastor no es el dueño de la iglesia, ni muchísimo menos, sino que es un mayordomo, es decir, un sirviente de lo que le pertenece a Cristo. Y una vez más, los pastores deberíamos ser los que más servimos dentro de la iglesia. Pero también esa autoridad pastoral debe ser guiada por la palabra. Pedro dice, apacentad la grey de Dios. ¿Qué quiere decir apacentad? Bueno, esa palabra tiene que ver con cuidar, pero también con alimentar y también con guiar. Ahora, ¿cómo la alimentamos a la grey que el Señor puso en nuestras manos de alguna manera? Y esto es muy importante. Porque no podemos nosotros venir acá a decir, bueno, miren, yo pienso esto, yo pienso que es la membresía, yo pienso y les voy guiando con mis opiniones personales o con mis emociones. No gobernamos así. Gobernamos y tenemos que regirnos por la palabra. Nuestra autoridad, de hecho, está limitada y definida por la Escritura. Un pastor fiel no puede decir, esto es lo que yo pienso, que a veces lo decimos, pero entendiendo el contexto y algunas aclaraciones. Pero si un pastor todo el día te está hablando de lo que él piensa, eso está mal, ¿no es cierto? Y ustedes como responsables ovejas van a decir, no, esto no es bíblico. Este tipo me está hablando todo el tiempo de lo que él cree, de lo que él piensa. Si no, tenemos que decir, esto es lo que Dios ha dicho. Y esto se hace para cuidar las almas. Efesios 4:12 dice que el propósito de esto es perfeccionar a los santos, equiparlos a ustedes, es decir, alimentarlos, protegerlos, corregirlos. Eso es equiparlos. La autoridad pastoral, hermanos, no existe para dominar, sino para servir al crecimiento espiritual del pueblo de Cristo que Él compró con su propia sangre. Ahora, un buen pastor no evita confrontar el pecado, pero tampoco usa ese pecado para humillar, sino para restaurar esa alma. Y quiero que pensemos simplemente qué no es la autoridad pastoral. Y Pedro es muy claro en esto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No es control. El pastor no dirige cada decisión de cada persona. No dirige cada decisión de cada uno de los miembros de la iglesia. Por ejemplo, el pastor no decide con quién vos te vas a casar. No, mirá, te tenés que casar. Y créanme, hermanos, que he escuchado casos donde el pastor le dijo, te tenés que casar.
no controla las amistades, no invade la conciencia de las personas. Porque la autoridad pastoral no reemplaza al Espíritu Santo. Por lo tanto, la autoridad pastoral no es manipulación. No se usa la culpa, el miedo, ni la presión espiritual. El pastor no presiona espiritualmente, pero ¿saben qué sí hacemos avalados por la palabra? Persuadimos espiritualmente. Fíjense cómo dice 2 Corintios 5:11, dice Pablo, persuadimos a los hombres. Cada vez que nosotros vamos a predicar el Evangelio, cada vez que nosotros hacemos un estudio bíblico, tratamos de persuadirlos a que amen cada vez más al Señor. A que ese es el único camino para cada uno de nosotros. Pero donde hay manipulación no hay pastoreo bíblico. Por lo tanto, tampoco es autoritarismo. El liderazgo bíblico no es impositivo, intimidante y cerrado a la corrección. De hecho hermanos, a muchos de nosotros nos han hecho algunas correcciones, más de una vez. Y eso es así. Por lo tanto, el liderazgo bíblico es de servicio y no de dominio. Por lo tanto, esto nos debe llevar a reflexionar. A los pastores, estoy guiando a la grey que el Señor me entregó, por la cual yo voy a rendir cuentas después. ¿Las estoy guiando con la palabra del Señor o las estoy guiando con mi propia opinión? ¿Estoy sirviendo o estoy buscando controlar sus almas y sus mentes? ¿Estoy formando discípulos o estoy generando dependencia de mí? Una vez alguien nos dijo a mí, al pastor Sebastián, le habíamos exhortado de alguna manera, era una líder espiritual, y después de hablar ahí un montón de tiempo con esa persona, nos dijo, ¿pero qué querés que haga? No, porque le habíamos hecho ver, digamos, su error. Y entonces nos dijo, ¿qué querés que haga si todos me siguen a mí? Entonces nos miramos y después hablamos y dijimos, claro, ese es el primer gran error. Un buen pastor te debe llevar al mejor pastor que existe, que es el príncipe de los pastores, que es el que en definitiva pastorea el alma de cada uno de nosotros. Y por eso estamos tranquilos, ¿no es cierto? Por eso podés dormir tranquilo. Y como iglesia debemos pensar, ¿estoy valorando la autoridad bíblica o la resisto? Y hermanos, cuando, una vez más, la exhortación no siempre o la corrección no siempre debe ser o es personalmente. A veces es desde el mismo púlpito. Si vos estás receptivo a escuchar la palabra y si vos te preparás a venir al culto y a los estudios bíblicos y vos le decís, Señor, háblame, y a veces el Señor te habla y te da ánimo, te da consuelo y te da fuerza y esperanza, y salimos contentos, ¿no es cierto? Y felices porque decimos, wow, Señor, me levantaste el ánimo, vine triste y me diste, y hay días que es así, pero hay otros días en que recibimos corrección, donde Dios corrige nuestras actitudes y los hace, a veces, y ahora vamos a hablar de eso, a veces desde el púlpito o a veces desde un hermano que nos habla y nos corrige. También para la iglesia es discierno entre un liderazgo sano y un abuso. Hoy como iglesia pregúntate, ¿estoy pudiendo discernir entre lo que sería un liderazgo sano y un liderazgo abusivo? ¿Me dejo pastorear por la palabra de Dios? En conclusión, la autoridad pastoral es algo hermosa, es algo dado, como les dije, es un don que Dios
dio a la iglesia, pero cuando es bíblica. Cuando no aplasta, sino que cuida, cuando no domina, sino que sirve, cuando no manipula, sino que edifica a la iglesia. Porque refleja al verdadero pastor de todo, que es Jesucristo, el príncipe de los pastores. Pero como les anticipaba, la corrección o la responsabilidad de corregir y la actitud de ser corregido no es solamente que está a cargo de los pastores. Vamos a hablar de corrección mutua. Y fíjense los fundamentos bíblicos, y les voy a mencionar algunos textos. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Colosenses 3:16, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Santiago 1:19-21, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Proverbios 12:1, el que ama la corrección, ama la sabiduría. La corrección bíblica, hermanos, no es un ataque, es un acto de amor. Y ahora lo vamos a ver también cuando hablemos de disciplina. Me van a matar acá. Pero es un acto de amor, no es para destruir, sino para restaurar. No es para humillar, sino para formar a Cristo en cada uno de nosotros, como decía el apóstol, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dios en su gracia no solamente usa el púlpito, no solamente usa a los pastores, sino que usa hermanos comunes para hablarnos. No espere siempre la corrección del pastor. Cuando un hermano viene con espíritu apacible y de mansedumbre a hablarte, recibí esa corrección, porque viene de Dios. Y aquí hay un punto importante, porque no todos reciben la corrección de la misma manera. La madurez, hermanos, no se mide por cuánto sabemos, sino por cómo reaccionamos cuando somos corregidos. El inmaduro, por ejemplo, se defiende, se justifica o se ofende. Esas son las tres reacciones. El orgulloso rechaza la corrección porque ama más su imagen que la verdad. Qué tremendo, ¿no? El orgulloso es así, rechaza la corrección porque ama más su imagen que la verdad. Pero el creyente maduro, ¿qué hace? Escucha, examina su corazón y lo recibe. Porque entiende que es Dios mismo el que le está mostrando que algo no anda bien y que debo cambiar. Por lo tanto, aceptar la corrección no es debilidad. Es evidencia que el Espíritu Santo está obrando. Ahora, rechazar la corrección puede evidenciar un corazón endurecido. Fíjense cómo la palabra nos dice: exhortaos cada día. Esa es la forma natural en que Dios nos corrige. Y el pecado nos endurece cada vez más. Por ejemplo, un hermano nos confronta con amor por una actitud, una palabra o una conducta que hemos tenido. Y en ese momento tenemos solamente dos alternativas. Después pueden encontrarles más, pero dentro de esta, que es defendernos. Automáticamente encontramos una defensa. No es tan así. Me malinterpretaste, no entendiste bien, y empezamos a buscar, o directamente nos humillamos y decimos: Señor, si hay algo en mí, como decía el rey David, Señor, examina mi corazón y examina y muéstrame si hay algo en mí que debo cambiar. Y ¿saben qué? Si todos los días le preguntamos eso al Señor, todos los días nos va a dar algo nuevo para cambiar.
Pero el primero se endurece, el segundo es transformado. ¿No es cierto? ¿Qué más debemos hacer como miembros? Cuidar la unidad. Fíjense, Efesios 4, del 2 a 3 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego, este es el 1 en realidad, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y fíjense, con toda humildad y mansedumbre, guardando la unidad del Espíritu. La unidad no se crea porque Dios ya nos unió, pero lo que sí tenemos que hacer es proteger la unidad. Por lo tanto, debemos evitar chismes, divisiones, practicar la paciencia y el perdón, buscar la paz activamente, analizar nuestra vida espiritual con entendimiento, evaluando nuestros pensamientos, velar por el bien de la iglesia y no solo por lo que a mí me parece correcto. Y hay algo que nosotros debemos cuidarnos, que es el legalismo espiritual. Porque muchas veces las divisiones de la iglesia no vienen por doctrinas centrales, sino por conciencias que son llevadas a la altura de una norma universal. ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿Cómo es esto? Bueno, que no todas nuestras convicciones personales deben convertirse en reglas para todos. A veces lo que a mí me ayuda en mi santificación, yo lo tomo como algo que si alguien no lo hace, entonces no está viviendo en santidad. Pero eso no está en la palabra. Es algo que yo me impuse y no estamos diciendo de que cada uno de nosotros debe buscar su santidad, cuidarla, amarla y también la de la iglesia. Pero cuando eso es una regla, cuando mi conciencia, por eso acá se puede aplicar Romanos 13 o 14 que habla de la conciencia, ¿no es cierto? Cuando mi conciencia me acusa, yo no lo hago y está perfecto. Por ejemplo, escuchar música que no sea cristiana, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. ¿Te hace bien a tu vida espiritual? Una vez alguien me dijo: mira, estoy escuchando cierta música y me di cuenta que no tenía que escucharla más. Y empecé a escuchar y cambié y empecé a escuchar solamente alabanzas, himnos y música cristiana. Ok. Y está buenísimo, ¿no es cierto? Y está bien que haga eso, porque está cuidando su santidad. Porque su conciencia le acusó de que no estaba bien hacer eso. Ahora, si esa persona después dice: todos los que escuchan música que no es estrictamente cristiana, y no estamos hablando de letras que son hasta pornográficas prácticamente en algunas canciones, no estamos hablando de escuchar esa música, pero simplemente música que no sea ofensiva ni que ofenda a Dios, y si esa persona dijera, esa misma persona que me planteó eso, y yo le dije: está perfecto, hacelo, escuchá solo música cristiana, y está acá hoy esa persona. Pero si esa persona quisiera que ahora todos hagan lo mismo, y que el que no hiciera eso no estaría en santidad, ahí ese sería el ejemplo de alguien que está queriendo imponer su conciencia a los demás. Y eso puede llevar, a juzgar y a cargar con conciencias que generan división, ¿no es cierto? Cargas que no son propias. La Escritura sí nos llama, y es Romanos 14, la Escritura sí nos llama a tener convicciones firmes, ¿sí? Pero también a respetar la conciencia del hermano. Y lean después Romanos 14. Entonces la madurez no es imponer mis preferencias, sino actuar con amor, buscando edificar al cuerpo. Conclusión. Ser miembro de la iglesia no es simplemente asistir, sino vivir comprometido con Cristo y con su pueblo.
Un miembro saludable vive en santidad, ama sinceramente, se alimenta de la palabra, sirve activamente, se somete bíblicamente a la autoridad y protege la unidad. Y una vez más, no solamente los pastores corrigen. Y vamos a ver, llegamos a la disciplina. Y paro porque si no vamos a estar, ¿qué dice? Y 3 horas. Voy a hablar de disciplina y después vamos a hablar de este tema que es importante, la disciplina bíblica. Bueno, el texto acá es Mateo 18, del 15, y dice: si tu hermano peca contra ti, todos conocen, espero que todos conozcan, ¿no es cierto? Ve y repréndelo, estando tú y él solo, y si no, dice, lleva 2 o 3 testigos, y si no te escucha, ¿no es cierto? Díselo a la iglesia. Bueno, conocen ese texto, ¿no es cierto? También lo podemos complementar con 1 de Corintios 5, ¿no es cierto? Donde hay un caso de inmoralidad sexual que es juzgado por el apóstol Pablo. Bien, a donde él termina diciendo: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bueno, pero antes de hablar de disciplina, vamos a preguntarnos: ¿qué es la disciplina bíblica? Bueno, primero, no es una opción ni una práctica cultural, es un mandato impuesto por Cristo mismo para su iglesia, y es un proceso, podríamos definirlo así, me gustó esta definición, amoroso, mediante el cual se confronta el pecado con el propósito de restaurar al creyente y proteger la santidad del cuerpo. No se trata, por lo tanto, una vez más, de controlar, de humillar o de castigar, sino de amar lo suficiente como para no ignorar el pecado. Y siempre le digo a los hermanos, cuando le confronto por el pecado, le digo: si yo no te amara, no te diría nada. Y créanme, hermano, que para un cristiano el mayor acto de amor es decirle que el hermano pueda ver que está pecando y que se está alejando del Señor, actuando de esa manera. Pero volvamos al tema de la disciplina. ¿Cuál es el propósito final de la disciplina? Es restaurar al hermano. Nunca es exponer, sino ganar al hermano, como dice Mateo 18, 15. La disciplina es redentiva, podríamos decir, y no destructiva. Ejemplo, un hermano que cae en pecado moral, no lo vamos a ignorar, ni lo vamos a criticar por atrás. Vamos a ir a él con humildad, con la Biblia abierta y el corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque queremos restaurarlo. ¿Pero por qué más? Porque queremos guardar la pureza de la iglesia. Pablo usa la imagen de la levadura. El pecado tolerado se expande. Y una iglesia que no disciplina, el pecado termina debilitando su testimonio. Por lo tanto, el amor a la iglesia implica no permitir que el pecado se normalice. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Otra es honrar a Cristo. La iglesia representa a Cristo en la tierra. Cuando tolera el pecado deliberado, distorsiona el evangelio. La disciplina dice: Cristo es santo y su pueblo también debe serlo. Entonces, sirve definir estas cosas porque podemos ver en la naturaleza de la disciplina que no es un castigo, es amor y cuidado. Y esto es clave, porque la disciplina no busca destruir sino sanar. No nace del enojo sino del amor. No es venganza sino gracia en acción. Fíjense, Hebreos 12 nos enseña que Dios a los que ama disciplina. Y otra vez, es el mayor acto de amor. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque los amamos.
Por lo tanto, cuando la iglesia disciplina, está mostrando bíblicamente, está reflejando el corazón del Padre. Y eso ahí es como un juicio en Mateo 18. Vamos a volver a hablar de esto, porque es un tema, y ya después de una hora es un tema bien arduo. Es como un juicio que se está llevando a cabo, donde la iglesia, por medio de sus representantes, como actuó, como lo vemos en 1 Corintios 5, y no lo quiero, pero simplemente piensen en algo. Pablo actuó en representación. Dice, yo ya juzgué ese caso. Y léanlo. Hermanos, peligros que debemos evitar es ignorar el pecado por amor. Eso no es amor. Eso es negligencia. Fíjense cuando lean 1 Corintios 5, y te doy esto de tarea, léelo en tu casa. Dice el apóstol Pablo, ustedes están envanecidos. Y la pregunta es, ¿por qué les dice eso? Porque les dice, ustedes saben que hay un caso de inmoralidad sexual donde uno de los hermanos se está acostando con la mujer del padre. ¿Sí? Y le dice, pero ustedes están envanecidos. ¿Y por qué les dice eso? Porque se jactaban probablemente del amor. Sí, está pasando, hay pecado en la iglesia, pero no importa, hermano, vení acá, todos nos amamos. No, pero pastor, ¿no va a confrontar el pecado? No, porque nosotros priorizamos el amor. Pero el hermano está, le vimos, es infiel a su mujer. No, pero no importa. En amor, eso no es amor. Tampoco debemos ser duros sin gracia. Eso no es verdad bíblica. O cambiar la confrontación directa por el chisme. ¿Qué sí debemos hacer? Aplicar la disciplina con la Biblia en la mano. Entonces dice, si alguien peca contra ti, ve y háblale en privado primero, pero que peque contra ti. Si alguien peca contra ti, si alguien te ofende a vos, si somos confrontados, ¿qué vamos a hacer después de lo que escuchamos? Vamos a recibir con humildad, ¿sí? Y por lo tanto, como iglesia, no vamos a relativizar el pecado. Y como líderes, vamos a disciplinar con lágrimas y no con dureza, porque realmente es así. Una iglesia sana no es una iglesia perfecta, sino una iglesia que trata el pecado bíblicamente. Pero quiero simplemente decirles algo. La disciplina no es lo opuesto al amor. La disciplina aplicada bíblicamente es para restaurar al hermano, para sacarlo de su pecado, para sacarlo del error, para que vuelva en sí y ganar a ese hermano otra vez. Bueno, después me van a matar los pastores porque voy a ver cómo arreglo con ellos, ustedes no le digan nada. Pero déjenme orar, vamos a terminar y las preguntas que van a responder Seba y Víctor le pueden hacer a ellos. Así que vamos a orar.